18 años construyendo una vida juntos, o eso creía. Resultó que ella solo estaba subiendo una escalera y yo era uno de los peldaños que ella saltó. Todo se vino abajo en la gala benéfica de invierno de la empresa. Ya sabes a qué me refiero. Un salón de baile alquilado que se esfuerza demasiado por parecer elegante. Champán que cuesta más de lo que debería. Gente con trajes caros fingiendo que les importa la caridad cuando en realidad solo hacen contactos. Rebecca llevaba semanas obsesionada con este evento. Su nuevo supervisor, Tyler, iba a estar allí. Y no paraba de hablar de lo crucial que era para su ascenso profesional, de cómo iba a revolucionar toda la estructura corporativa, de cómo ser vista con él la elevaría. Llegamos al lugar sobre las 7:30. El lugar estaba decorado como si alguien hubiera visto demasiados anuncios de hoteles de lujo. Un montón de lámparas de araña de cristal falso y excesivos adornos dorados por todas partes. Rebecca estaba deslumbrante con su vestido azul marino. Eso sí que lo reconozco. Pero en cuanto cruzamos la puerta, algo cambió en su actitud. Tiene esta sonrisa de práctica, la que reserva para las actuaciones, para cuando está actuando entre el público en lugar de ser genuina. Llevábamos allí unos 10 minutos cuando ocurrió. Se acercó a mí, tan cerca que podía sentir su aliento en la oreja, pero no había calidez en él. «Escúchame bien», susurró. «No me avergüences esta noche. Tyler es muy importante. ¿Entiendes?» Antes de que pudiera procesar lo que decía, empezó a rozarme la solapa de la chaqueta como si estuviera desempolvando una pieza de museo. Tenía los dedos rígidos, completamente desprendidos. No era afecto ni preocupación. Me trataba como si fuera un accesorio que necesitaba ajustes. Entonces miró hacia un pasillo lateral cerca del bar, de esos donde personal de catering y de mantenimiento van y vienen como fantasmas. Invisibles para la gente que importa. «Quizás estarías más cómoda ahí atrás», dijo, sin mirarme. «La pista principal se está llenando bastante, y necesito concentrarme en causar una buena impresión esta noche. No voy a fingir que no me dolió. Después de 18 años de ser despedida como si fuera una empleada doméstica en un evento de una empresa que ayudé a construir. Sí, dolió, pero aprendí que a veces los más poderosos». La respuesta fue silencio. Así que asentí una vez. Eso fue todo lo que obtuvo de mí. Me di la vuelta y caminé hacia el pasillo de servicio sin discutir, sin protestar, sin darle la escena que probablemente esperaba. Encontré un sitio cerca de unas bandejas de catering apiladas y me aflojé la corbata, apoyándome en la pared. Un joven camarero me vio y pareció preocupado, probablemente preguntándose si se suponía que debía estar allí. Le sonreí levemente y le hice un gesto para que se fuera. No había problema. Estaba acostumbrado a estar en la sombra. Rebecca me había estado presionando para que estuviera allí durante años. Esta noche lo acababa de hacer oficial. Desde mi posición entre bastidores tenía una vista perfecta del salón principal. Vi a Rebecca deslizarse de nuevo hacia el centro de atención, radiante y segura de sí misma. Su brazo se enganchó en el codo de Tyler. Era exactamente como se esperaba. Un tipo de 30 y tantos con un traje caro, de esos que probablemente han construido toda su personalidad en torno a los informes trimestrales de ganancias y a la disrupción de los modelos de negocio tradicionales. Rebecca lo estaba presentando, y pude oír fragmentos de su discurso. «Tyler es un auténtico visionario», ella le dijo a alguien cerca del podio. «Él está completamente reestructurando nuestro enfoque de posicionamiento en el mercado». Tuve que contener la risa. ¿Reestructuración? Claro. En un momento dado, quizá a los 20 minutos de mi exilio, alguien del público le preguntó a Rebecca por mí. Escuché la pregunta con claridad. «¿No es tu marido ese de ahí?» La persona parecía confundida sobre por qué estaba sola en el área de servicio. Rebecca no se inmutó. «Ah, ¿él?» Se rió, ligera y despectiva. «Es solo alguien que solía hacer trabajos de consultoría aquí hace años. Historia antigua, en realidad. La verdad es que me sorprende que lo dejaran asistir». El grupo a su alrededor rió educadamente. Tyler pareció algo incómodo por un segundo, pero no dijo nada para corregirla. Solo alguien que solía hacer trabajos de consultoría. Historia antigua, como si yo fuera un contratista al que apenas recordaba. No su marido de casi 2 décadas. No el hombre que había pasado años construyendo la infraestructura que ahora explotaba para su ascenso profesional. Lo que Rebecca no sabía, lo que ninguno de los que estaban en ese salón sabía, era que yo no era solo historia antigua. Hace 15 años, fui una de las 3 personas que fundamos el holding matriz que era la dueña de toda esta operación. Empezamos con algo pequeño, la desarrollamos mediante una planificación cuidadosa y alianzas estratégicas,
y con el tiempo se convirtió en la corporación multidivisa que es hoy. Hace unos 7 años, decidí retirarme de las operaciones diarias. Quería centrarme en otros intereses, dedicar más tiempo a proyectos personales, estar presente en lo que creía que era mi matrimonio. Creía que Rebecca y yo éramos Sofías construyendo una vida juntas. Resulta que ella simplemente vio mi retirada como su oportunidad de ascender y no le interesaba compartir el mérito de nada. Pero aquí está el detalle crucial que Rebecca nunca entendió. Retirarse de las operaciones diarias no es lo mismo que alejarse por completo. Cuando dejé mi rol activo, mantuve ciertas protecciones vigentes. Salvaguardas legales profundamente arraigadas en la estructura corporativa, el tipo de disposiciones que la mayoría de la gente nunca se molesta en leer porque están enterradas en cientos de páginas de documentos de constitución y estatutos. Mi abogado de entonces, un cínico de pelo castaño llamado Richard, que había pasado 40 años presenciando traiciones corporativas, se había mantenido firme en estas protecciones. La gente tiene mala memoria, me dijo mientras tomábamos un whisky caro en su oficina. Olvidarán quién construyó los cimientos en cuanto no estés presente. Pon tus protecciones por escrito. Hazlas irrefutables y escóndelas en la letra pequeña, donde la gente ambiciosa no las vea. Seguí su consejo. Una de esas protecciones estaba oculta en la sección 7, apartado de los estatutos corporativos. Empezamos a llamar la disposición 7D, aunque en aquel momento parecía casi paranoico incluirla. La disposición establecía que cualquier miembro fundador que fuera humillado, excluido o denigrado públicamente por un representante actual de la empresa durante un evento corporativo oficial podía desencadenar una revisión ética inmediata y la supervisión del Consejo. Fue diseñada específicamente para proteger a las personas que construyeron la empresa de ser borradas por recién llegados que no respetaban ni entendían los cimientos sobre los que se asentaban. Sinceramente, nunca pensé que necesitaría usarla. Era como un seguro que esperas no reclamar nunca. Pero estar allí, en ese pasillo de servicio, viendo a mi esposa de 18 años literalmente borrarme de su narrativa profesional, mientras usaba con las conexiones que la había ayudado a construir, algo cambió en mi perspectiva. No se trataba solo de esta noche. Era la culminación de años de desdén. Años de tratar mis contribuciones como algo vergonzoso. Años de actuar como si lo hubiera logrado todo sola. Me quedé allí unos 30 minutos más, simplemente observando. Rebecca dio un breve discurso en un momento dado, agradeciendo al nuevo equipo directivo por renovar la cultura y modernizar las tradiciones obsoletas. La ironía era evidente. Esas tradiciones que ella tanto ansiaba modernizar. Yo había ayudado a crearlas. La cultura que quería renovar se basaba en principios que yo había establecido. Pero ella hablaba de todo ello como si fuera una carga que estaba superando heroicamente. Salí de la gala sobre las 9, me escabullí por la misma salida de servicio que ella me había indicado. El aparcacoches forcejeó con mis llaves cuando le entregué el billete. No dejaba de mirarme, luego a su teléfono, cada vez más nervioso. «Señor», dijo finalmente, casi en un susurro. «No me di cuenta de que estabas aquí. O sea, no lo sabía». Su voz se fue apagando y me entregó las llaves con ambas manos, como si me devolviera algo valioso. «No». Le pregunté qué quería decir. Asentí y conduje a casa. Al llegar, fui directo a la oficina. Del último cajón de mi escritorio, detrás de un montón de informes trimestrales desactualizados y catálogos de regalos de jubilación, saqué una carpeta gruesa. La pestaña estaba etiquetada con rotulador negro. Disposiciones para gala. La carpeta estaba llena de documentos legales, amarillentos por el tiempo, cada uno con sus iniciales y fecha, y absurdamente específicos. Aquí va un detalle que podría interesar a la gente. Estas disposiciones empezaron como una broma. Años atrás, cuando Rebecca y yo aún éramos muy unidas, solíamos inventar cláusulas falsas y ridículas para hacer más entretenidas las aburridas reuniones corporativas. Cosas como no comer aperitivos a base de marisco en los eventos para donantes o no dar discursos de más de 6 minutos, a menos que el orador hubiera perdido una extremidad en combate o en una adquisición hostil. Cosas estúpidas que nos hacían reír. Pero con el tiempo, dejé de bromear y empecé a archivar algunas de estas disposiciones porque el poder real no se hace oír. Es aburrido. Se esconden notas a pie de página y subsecciones que nadie lee. Y la disposición 7D, la que protege a los fundadores de la publicidad. Humillación, esa fue muy real. Encontré la página específica que necesitaba. El lenguaje era preciso.
Si algún beneficiario o representante público de la firma inicia un daño reputacional, exclusión o denigración de algún fundador o miembro legado protegido durante un evento patrocinado por la empresa, dicha acción desencadenará una revisión inmediata de la junta directiva según el protocolo de estabilidad discrecional. Debajo había una lista de nombres protegidos. El mío estaba allí. También el de Rebecca de hace años, cuando formó parte brevemente de un consejo asesor durante la expansión inicial. Saqué mi teléfono y revisé mis contactos hasta encontrar el que necesitaba. Presidente William Hayes, Grupo Matriz. El número no había cambiado desde la fusión en 2016. Tampoco la relación. William y yo volvimos al principio. Él había sido nuestro primer gran inversor y, con los años, habíamos desarrollado una amistad basada en el respeto mutuo y una visión compartida. Abrí un nuevo mensaje y escribí con cuidado, sabiendo que cada palabra importaba. Según la disposición 7D, invoco formalmente el protocolo de estabilidad discrecional. Violación de reputación confirmada en el evento corporativo de esta noche. Documentación para los medios disponible a solicitud. Adjunté una fotografía que alguien ya había publicado en redes sociales desde la gala. En ella, Rebecca era claramente visible, su mano sobre mi pecho, haciendo un gesto hacia la salida. Yo estaba en el fondo, medio en sombras, luciendo entre confundido y sumiso. Pulsé enviar a las 11:47 de la noche. La respuesta llegó a las 11:50, solo 3 minutos después. Recibido y acusado. La revisión de la Junta comienza el lunes a las 9 de la mañana. Su estado de puesto heredado sigue siendo válido. Se aplican todas las protecciones. Sin facilidades legales, sin explicaciones largas, solo confirmación de que la maquinaria que había puesto en marcha hace años ahora estaba activada. Rebecca comenzó a llamar alrededor de la medianoche. La primera llamada, dejé ir al buzón de voz. Su voz era defensiva, casi casual. Oye, sé que probablemente saliste mal esta noche. Solo era óptica, ¿sabes? Tyler necesitaba verme tan independiente como yo misma. ¿Entiendes cómo funcionan estas cosas? Hubo una risa forzada. No quise herir tus sentimientos ni nada. Segunda llamada, 20 minutos después. Su tono había cambiado ligeramente. Escucha, hablo en serio. No sé qué piensas. Estás haciendo, pero si se trata de alguna vieja disposición de los documentos corporativos. Vamos, eso era simbólico. No harías de esto algo oficial, ¿verdad? Hizo una pausa, y pude oír la incertidumbre invadiendo su voz. Podemos hablar de esto como adultos. No respondí a ninguna de las llamadas. No había nada que decir. Durante 18 años había estado hablando, explicando, apoyando, cediendo. Había terminado de negociar. En cambio, recurrí a mi computadora y redacté una notificación formal. Se la envié al presidente Hayes con toda la documentación. El correo electrónico incluía la foto con fecha y hora de la gala, un clip de audio de un micrófono cerca de la mesa de refrigerios que había captado el comentario de Rebecca sobre que yo era historia antigua, una copia del acuerdo de contrato de la gala que Rebecca había firmado 3 meses antes bajo su rol de representante de marca. En una copia resaltada de la disposición 7D con ambas firmas claramente visibles. La respuesta llegó más rápido de lo esperado, incluso para un mensaje a altas horas de la noche. Recibido y acusado. La revisión completa de la Junta comienza el lunes por la mañana. Se ha notificado al Comité de Supervisión. Las protecciones de tu legado permanecen intactas y activas. Rebecca llamó 4 veces más esa noche. Los mensajes se volvieron cada vez más preocupantes. Para el 6º mensaje de voz, su voz era tranquila, mesurada, casi suplicante. Vale, lo entiendo. Estás enfadada, pero ya no se trata solo de nosotras. Hay reputaciones de otras personas en juego. Carreras profesionales en juego. Su voz bajó, incluida la mía. Después de eso, silencié mi teléfono y lo dejé boca abajo sobre mi escritorio. Lo que sucediera después ya no se trataba de emociones. Se trataba de imponer límites que nunca debieron haber necesitado ser defendidos. El lunes por la mañana, Rebecca se presentó a trabajar a su hora habitual, las 8:45. Iba impecablemente vestida, con su costoso maletín de cuero y un café de ese lugar que le gustaba. Se acercó a la puerta de seguridad y escaneó su placa como lo había hecho cientos de veces. La luz se puso roja. Acceso denegado. Lo intentó de nuevo, más despacio esta vez, asegurándose de que la placa estuviera bien alineada. Seguía en rojo. La puerta no se abrió. El escáner emitió un pitido áspero que parecía más fuerte de lo normal en el silencioso vestíbulo.
Miró hacia la recepción, levantando ligeramente la mano para llamar la atención. La recepcionista, una mujer llamada María, a quien Rebecca probablemente nunca se había molestado en saludar en todos sus años de trabajo allí, de repente se concentró en la pantalla de su computadora. Ninguna respuesta, ningún contacto visual. «Disculpe», gritó Rebecca, con la voz cada vez más cortante. «Hay algo mal con mi credencial. Necesito subir». María siguió escribiendo un buen rato más. Luego metió la mano debajo del escritorio y pulsó algo. No era una alarma, sino una notificación silenciosa que iba directamente a la administración del edificio. Rebecca se quedó allí parada durante 3 minutos completos. Lo sé porque las grabaciones de seguridad se incluyeron más tarde en los documentos de revisión formal. Revisó su teléfono repetidamente, cada vez más nerviosa. No había mensajes de recursos humanos, ni correos electrónicos, nada que explicara lo que estaba sucediendo. Entonces se abrió un ascensor y salió un gerente de instalaciones. Se llamaba Kevin y llevaba una caja de cartón. Caminó directamente hacia Rebecca sin dudarlo. «Oye, lo siento», dijo, con un tono plano y profesional. «Tu oficina está siendo reasignado. Ya puede recoger sus pertenencias». Le ofreció la caja. Rebecca no la tomó de inmediato. Se quedó mirándolo fijamente. «Soy la directora de Desarrollo Estratégico», dijo, alzando la voz. «¿Por qué se reasignaría mi oficina? Esto es obviamente algún tipo de error». Kevin ni se inmutó. Claramente había sido informado sobre cómo manejar esto. «No hay error. La nueva política entró en vigor el fin de semana después de la situación en la gala». Inclinó la caja ligeramente para que ella pudiera ver dentro. Había un papel pegado con cinta adhesiva al fondo. Una impresión de esa misma foto del evento que mostraba a Rebecca despidiéndome. Debajo había un memorando oficial. «Solo para uso interno». Se confirmó. El desencadenante reputacional, según la disposición 7D. Se inició una revisión inmediata. Se implementaron medidas de protección para el accionista heredado. Contacto asignado. Director de cumplimiento, Paul Mitchell. El rostro de Rebecca palideció. No dramáticamente, no como en las películas, solo un palideo gradual a medida que la realidad se asentaba. Tomó la caja con ambas manos. La sostuvo contra su pecho como si pudiera protegerla de lo que estaba sucediendo. Kevin hizo un gesto hacia una pequeña zona para sentarse, cerca de la pared del vestíbulo. «Puede esperar ahí. Alguien del comité de ética bajará a hablar con usted». Caminó hacia la zona de asientos con tacones que de repente sonaron demasiado fuertes contra el suelo de mármol. Cada paso resonaba. Se sentó y se puso la caja en el regazo. Dentro estaban los artículos habituales de su oficina. Una foto enmarcada, una pequeña planta, unos bolígrafos que probablemente nunca usó, su blog de notas personalizado con su título grabado. Alguien también había incluido la placa con el nombre de su oficina, la que estaba colgada en la puerta. Rebecca Sullivan, directora de Desarrollo Estratégico. La habían desatornillado y la habían metido en la caja como prueba. Se sentó allí durante 40 minutos. Pasaba gente, colegas con los que había trabajado, algunos a los que había dirigido. Nadie se detuvo a preguntarle si estaba bien. Algunos la miraron y luego apartaron la vista rápidamente. Las noticias corren rápido en entornos corporativos, y para el lunes por la mañana, todos sabían que algo grave había sucedido. Esa noche, Rebecca recibió una llamada de Jennifer, una contable que llevaba en la empresa casi tanto tiempo como yo. Jennifer estaba llamando desde su teléfono personal, no desde la línea de la oficina. Ese detalle importaba. «¿Sabes lo que has hecho?», preguntó Jennifer. Su tono no era de enojo, solo de hecho, casi triste. «¿De qué estás hablando?». La voz de Rebecca temblaba. «Estuve en una revisión financiera a puerta cerrada esta tarde. Estábamos extrayendo registros del holding para la auditoría del próximo trimestre. Hay una lista de inversionistas silenciosos y umbrales de participación mayoritaria». Jennifer hizo una pausa. «Tu esposo, tu ex esposo, sea lo que sea ahora, todavía figura como accionista mayoritario silencioso. ¿Entiendes lo que eso significa?». Rebecca no respondió. «Significa que tiene poder de veto», continuó Jennifer. «Sin fecha de vencimiento. Esa designación permanece activa a menos que venda su participación o fallezca. Y aquí está la parte que realmente necesitas entender. Hay una disposición en su presentación original, poder de veto sobre decisiones importantes de personal que afectan la reputación de la empresa. No solo avergonzaste a un consultor jubilado en una fiesta.
Humillaste públicamente a alguien con autoridad legal sobre puestos ejecutivos. Nadie me lo dijo, susurró Rebecca. Nadie pensó que fuera necesario, dijo Jennifer. Ha estado callado por años. La gente asumió que se había vuelto completamente inactivo, pero las suposiciones no cambian los documentos legales. Lo echaste de un evento de la empresa delante de donantes que él mismo trajo a la organización, delante de miembros de la junta que recuerdan cuando lo dirigía todo. Lo hiciste mientras tu brazo estaba unido al de Tyler, haciendo que pareciera que estabas realizando algún tipo de movimiento de poder. Y te grabaron haciéndolo. Hubo silencio en la línea. Entonces Jennifer añadió, ahora más bajo. Ya te advertí sobre él. No pelea fuerte. Pelea largo y tendido. Es el largo camino que no ves venir hasta que los cimientos que tienes ya no te pertenecen. La llamada terminó. Rebecca se sentó sola en su apartamento, abrió su portátil y buscó en la base de datos corporativa interna. Escribió mi nombre. No apareció nada en el directorio estándar de empleados. Luego buscó en el registro del holding, 3 niveles más abajo en la estructura corporativa. Allí estaba David Sullivan, accionista heredado, función de asesor, clase B, autoridad silenciosa. Junto a él, un indicador de estado en verde. Activo. Clicó en los estatutos corporativos y encontró la sección 7. Subsección del lenguaje era claro. El protocolo de supervisión basado en activadores de protecciones reputacionales de las partes interesadas nombró a David Sullivan, presidente del Consejo Asesor Heredado. Mandato indefinido. Había pasado años pensando que lo sabía todo sobre la estructura de la empresa. Había ascendido en la jerarquía, trabajado agresivamente, se había posicionado como una estrella en ascenso, pero nunca se había molestado en mirar la fundación, nunca revisó quién todavía tenía sus manos en las palancas del poder real. La notificación de la audiencia formal llegó el martes por la mañana, entregada en mano por courier, un hombre con un traje oscuro y una placa de identificación del Grupo Holding. El sobre tenía un sello de seguridad y un encabezado oficial. Oficina de Asuntos Internos, División de Ética Corporativa. Dentro había una sola página. Aviso de revisión. Obligatoria, Comité de Ética y Supervisión. Reconducta durante la recaudación de fondos de invierno. Disposición 7D. Protocolo. Invocación. Fecha de comparecencia. Jueves, 10:30 de la mañana lugar. Piso 14. Sala de conferencias C. La carta continuaba. Por la presente, se le exige que comparezca ante el Comité de Ética y Supervisión para responder a las acusaciones de daño a la reputación provocadas por la disposición 7 de la Estatutos de Preservación de los Fundadores. Esta acción no es negociable. La incomparecencia resultará en culpabilidad presunta y sanciones administrativas según lo definido en los artículos 4, 5 y 9 de los protocolos de salvaguardia del comportamiento. Al final, firmado, director de cumplimiento, Paul Mitchell. Paul Mitchell. Ese nombre impactó a Rebecca. Paul era alguien que había estado sentado en nuestra sala de estar años atrás, alguien a quien asesoré cuando apenas comenzaba su carrera. Le enseñé derecho corporativo, lo ayudé a entender cómo navegar por estructuras organizativas complejas. Ahora era el quien hacía cumplir las disposiciones que yo había escrito. El jueves por la mañana, Rebecca llegó al piso 14 15 minutos antes. El pasillo que conducía a la sala de conferencias era deliberadamente sobrio. Sin obras de arte, sin la marca de la empresa, solo paredes beige e iluminación fluorescente. Pero al final del pasillo, justo antes de las puertas de la sala de conferencias, había algo que no había notado antes. Una placa de acero montada en la pared, pulida, limpia, con nombres grabados en fuente serif. Fundadores, mecenas, socios estratégicos, títulos heredados. Los ojos de Rebecca recorrieron la lista. Ella reconoció algunos nombres a la perfección. Un ejecutivo jubilado del que había oído historias, y entonces lo vio. David Sullivan, director emérito, socio fundador, no es director, no jubilado, solo director emérito sin fecha límite. El título seguía vigente, oficial, con peso. Su nombre no estaba en esa pared. Nunca había estado en esa pared. Creía estar construyendo su propio legado, pero simplemente operaba dentro de una estructura construida por alguien más, con reglas escritas por alguien más, con protecciones que alguien más había incorporado años antes de que ella se uniera a la empresa. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron. 2 asistentes le hicieron un gesto para que entrara. La sala estaba fría, deliberadamente. 12 asientos alrededor de una mesa larga, 11 de ellos ocupados.
A la cabecera de la mesa se sentaba el presidente William Hayes, el hombre que Rebecca había citado en comunicados de prensa, el hombre al que ella había llamado un ejemplo de liderazgo firme. No le preguntó cómo estaba, no le ofreció agua ni charla intrascendente. Simplemente dijo, «Comencemos». Rebecca se sentó en el extremo de la mesa, intentando mantener la compostura. El presidente Hayes abrió una carpeta frente a él. «Señorita Sullivan», dijo, usando su apellido de soltera, no el apellido de casada que había conservado por razones profesionales. Antes de proceder con la documentación formal, necesito establecer el contexto del expediente. Por favor, confirme que usted despidió a sabiendas a un director fundador de esta institución en un evento público registrado de la empresa. La sala quedó en completo silencio. Ni una tos, ni un clic de bolígrafo, nada. Los labios de Rebecca se movieron, pero al principio no emitieron ningún sonido, luego en silencio. No sabía que aún conservaba ese título. El presidente Hayes arqueó una ceja. Los títulos heredados no son revocables por percepción o suposición. Están protegidos por los artículos 3, 5 y 12 del Acta de los Fundadores. Sus acciones, que fueron grabadas, verificadas y ampliamente difundidas, constituyen un daño directo a la reputación según la disposición 7d. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Así que, volveré a preguntar. Por favor, confirme para que conste en acta que usted despidió a sabiendas al director Ameritis Sullivan en un evento público de la empresa. Rebecca bajó la vista hacia sus manos. Tenía los dedos apretados, los nudillos blancos. Sí, el presidente Hayes tomó nota. Firmó algo al pie de una página. Confirmación anotada. Eso fue todo. Sin mazo, sin pronunciamiento dramático, solo documentación. Una mujer del departamento legal deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había un acuerdo de separación. De esos que te dan cuando solo te queda la opción de irte en silencio o montar un espectáculo que destruirá la reputación profesional que te quede. Pero la verdadera devastación llegó después de la audiencia. Rebecca salió de la sala de conferencias, intentó recomponerse y casi choca con Tyler. Su supervisor, su mentor, el hombre a cuya carrera ascendente había intentado apegarse. Tyler tenía un aspecto terrible. Tenía los ojos inyectados en sangre. Su cabello, habitualmente perfecto, estaba despeinado. La agarró del brazo, sin delicadeza. ¿Tienes idea de quién es para mí? Le temblaba la voz. Rebecca parpadeó, confundida. ¿De qué estás hablando? ¿De tu marido? Siseó Tyler. El hombre al que enviaste la salida del servicio como si no fuera nadie. Fue mi primer inversor. Tenía 19 años. Estaba arruinado, sin contactos, sin credibilidad. Nadie me tocaría. Pero lo hizo. Firmó conjuntamente mi primera gran ronda de financiación. Pagó mi asesoría legal y me presentó al presidente Hayes. Todo lo que he construido profesionalmente se remonta a él. Creyendo en mí cuando no tenía nada. Rebecca sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. No lo sabía. No preguntaste, replicó Tyler. Lo desestimaste delante de la mitad del consejo asesor, delante de donantes que él mismo reclutó. Lo humillaste en un evento de la empresa conmigo a tu lado, haciéndome cómplice de faltarle el respeto a la única persona que me dio una oportunidad real. Su voz bajó, más controlada, pero de alguna manera más cortante. Creíste que estabas protegiendo mi imagen. Estabas destruyendo la única relación profesional que de verdad me importaba. Tyler estaba intentando ayudar. ¿Ayudar? Rió amarga y cortante. Acabas de quemar el puente entre el hombre que construyó el camino que estoy pisando y yo. Esto ya no se trata de política de oficina. Se trata de lealtad, de respeto, de entender de dónde vienes realmente. Le soltó el brazo y retrocedió un paso. Se acabó. Tú y yo profesionalmente. Se acabó. Se dio la vuelta y se alejó por el mismo pasillo donde colgaba la placa, donde mi nombre seguía grabado en acero. No miró atrás. Rebecca recibió sus papeles formales de despido ese viernes. La compañía le ofreció una salida limpia. Sin escándalo público, sin anuncio a la industria, solo un acuerdo de separación con una indemnización sujeta a un acuerdo de confidencialidad integral. Podía irse con algo de dignidad intacta, o podía luchar y que todo lo sucedido en la gala se convirtiera en un registro público en una batalla legal que no tenía recursos para ganar. Firmó los papeles esa misma tarde. No volví a ver a Rebecca hasta un mes después. Nos vimos en una cafetería para finalizar los trámites del divorcio. Sí, eso también estaba pasando. De algunas traiciones no se recupera, y esta era una de ellas.
Se veía diferente cuando entró. La confianza que la definía simplemente había desaparecido. Se sentó frente a mí y se quedó mirando su taza de café un buen rato antes de hablar. No sabía, dijo finalmente, sobre la cláusula, sobre tu autoridad, sobre Tyler, sobre nada de eso. De verdad que no sabía. Nunca preguntaste, respondí. No fue cruel, solo honesto. Me viste alejarme de las operaciones diarias y asumiste que eso significaba que estaba completamente fuera. Reescribiste toda nuestra historia para que encajara en una narrativa en la que eras el único. Construyendo algo. Quería ser yo misma, dijo, con un profundo dolor en su voz. No solo tu esposa, no solo alguien que llegó donde está por con quien se casó. Becca, siempre fuiste tú misma. Nunca intenté impedir que construyeras tu propia carrera, pero decidiste que tenías que ignorarme para ascender. Fue tu decisión, no la mía. No tenía respuesta. Firmamos los papeles del divorcio. Todo se cerró 6 semanas después. Rebecca ahora trabaja para una consultora más pequeña, en un sector diferente, un nuevo comienzo. Escuché por conocidos en común que le va bien. No nos comunicamos. No hay nada más que decir. En cuanto a mí, sigo involucrada en la empresa, aunque de forma más informal. Principalmente en asesoría, planificación estratégica, mentoría de ejecutivos más jóvenes que realmente querían aprender de quienes los precedieron. Mi nombre sigue en esa placa fundadora en el pasillo de ejecutivos, esa que Rebecca pasó todos los días durante años sin verla realmente, sin entender lo que significaba. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de lo que pasó, si creo que invocar la disposición 7 fue demasiado. Sería duro si simplemente lo hubiera dejado pasar. Pero esto es lo que no entienden. Yo no creé esas consecuencias. La disposición existía para proteger a personas como yo de exactamente lo que ella hizo. Todo lo que hice fue imponer límites que nunca debieron haber sido necesarios. Si Rebecca me hubiera tratado con el más mínimo respeto esa noche, nada de esto habría sucedido. Tomó una decisión en esa gala. Eligió humillar públicamente a alguien que asumió que no tenía poder para responder. Se equivocó. A veces, las personas más silenciosas de la sala son las que la construyeron. A veces, quienes lo olvidan aprenden lecciones muy costosas sobre la diferencia entre dar un paso atrás y alejarse. Me retiré de las operaciones diarias, pero nunca me alejé de mi autoridad, mis protecciones, mi legado. Y cuando Rebecca me empujó hacia esa salida del servicio, tratándome como si fuera invisible, como si no fuera nada, activó las mismas salvaguardas que había incorporado años atrás para evitar precisamente ese escenario. La ironía no se me escapa. Deseaba tanto que me fuera que nunca se detuvo a considerar si ya lo había previsto. Posibilidad. Y después de todo, había pasado 15 años en estrategia corporativa. No se llega a ese nivel sin aprender a protegerse de todos los ángulos imaginables, incluyendo la traición de las personas más cercanas. No soy la villana aquí, a pesar de lo que algunos puedan pensar. Solo soy alguien que se negó a ser borrada. Y en un mundo donde la gente constantemente intenta reescribir la historia para quedar mejor, a veces negarse a desaparecer es lo más poderoso que puedes hacer. Rebecca aprendió esa lección a las malas. De pie en un costoso salón de baile bajo candelabros de cristal falso, tomando una decisión que le costó todo lo que creía haber construido. Porque lo que construyó no era solo suyo. Se construyó sobre una base que yo había establecido con protecciones que había incorporado bajo reglas que yo había escrito. Y cuando intentó atribuirse el mérito, cuando intentó borrarme de la historia, la estructura legal hizo exactamente lo que estaba diseñada para hacer. Proteger la verdad. Puedes descartar la verdad, intentar enterrarla en un pasillo lateral, fingir que no existe, pero no desaparece. Espera, y a veces regresa con firmas y marcas de tiempo, y disposiciones legales que nadie se acordó de leer hasta que fue demasiado tarde. Estoy en paz con cómo terminó todo. No feliz exactamente, pero en paz. Sé quién soy, sé lo que construí, y sé que la mejor respuesta a ser borrado de tu propia historia es simplemente negarse a dejar que alguien más tome la pluma. Rebecca intentó hacerme desaparecer. En cambio, se borró a sí misma. Y todo lo que tuve que hacer fue recordarles a todos lo que ya era cierto, ya documentado, ya firmado y notariado años antes de que ella decidiera que yo era desechable. La fundación recuerda incluso cuando todos los demás olvidan.